Relaciones cuantitativas de las disoluciones 2. En esta ocasión vamos a ver los tipos de concentración restantes correspondiente a la molaridad, fracción molar y partes por millón. Antes que entrar en las concentraciones, debemos ver algo que se llama densidad, corresponde a una magnitud física que relaciona la masa de una sustancia con el volumen que ocupa. La fórmula está expresada como densidad es igual a masa partido por volumen. La densidad se mide en gramos partido por mililitros, la masa en gramos y el volumen en mililitros. De todas maneras, existen otras unidades de medida, pero las que nosotros vamos a emplear son estas. De la ecuación anterior, si nosotros quisiéramos despejar la masa, tendríamos la fórmula donde la densidad multiplicada por el volumen me da la masa, y si quisiéramos entonces encontrar el volumen de una sustancia, debería dividir la densidad por la masa. También es importante recordar que 1000 mililitros corresponden a 1 litro y 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. En cuanto al número de mol, es aquella magnitud que va a relacionar la masa de una sustancia con su propio peso molecular. Obviamente este peso molecular depende de la fórmula química. El número de moles se mide en mol, la masa la vamos a medir en gramos y el peso molecular o masa molar la vamos a medir en gramos partido mol. El peso molecular es la suma de la multiplicación entre masas atómicas y número de átomos. ¿Ya? En general el concepto es la suma de las masas atómicas de cada elemento. Obviamente cuando tenemos muchas repeticiones de ciertos elementos ocupamos multiplicación para resumir todas esas sumas sucesivas. Por ejemplo, si me piden calcular el peso molecular del ácido fosfórico, que tiene fórmula H3PO4, lo que yo voy a realizar es un desglose en los átomos que lo constituyen, como hidrógeno, fósforo y oxígeno, que aparecen en la fórmula química. Voy a contar cuántos átomos hay de cada uno y lo voy a multiplicar por la masa atómica que aparece en la tabla periódica. Esa masa atómica la vamos a ocupar como número entero, aproximado, ¿ya? Entonces, de hidrógeno, por la fórmula vemos que hay 3 átomos y se multiplica por su masa atómica. De fósforo tenemos un átomo y también se multiplica por su masa atómica, que corresponde a 31 gramos mol. Y en oxígeno tenemos 4 átomos y cada uno tiene una masa de 16 gramos mol. Sacamos los subtotales y luego sumamos todos esos subtotales, teniendo entonces como resultado el peso de la molécula o peso molecular. En este caso corresponde a 98 gramos partido mol. La molaridad se expresa con una M mayúscula, también se le denomina concentración molar, nos va a indicar la cantidad de moles que hay de una sustancia o de un soluto contenidos en el volumen total de solución. Ese volumen se va a medir en litros específicamente. La fórmula de la molaridad está expresada en verde y también debemos recordar que el número de mol que ya sabemos sacar corresponde a la masa del soluto dividida por su peso molecular. La unidad de medida es el mol partido el litro. Vamos a hacer un ejercicio donde nos piden calcular la molaridad de una solución que contiene 50 gramos de ácido fosfórico en 250 ml de solución. Más atrás nosotros vimos que el ácido fosfórico tiene fórmula H3PO4, por lo tanto lo que realizo siempre es primero colocar los datos. En este caso, los datos que me dan, primero, la incógnita es la molaridad, tenemos 50 gramos del ácido y tenemos 250 ml de solución. Coloco esos datos en orden. El volumen de la solución me lo dan en mililitros, pero yo debo pasarlo a litros, por lo tanto debo dividir en 1000 y me da entonces el resultado que está ahí, que es 0,25. Siempre coloco las fórmulas para poder ir guiándome qué es lo que puedo hacer. Obviamente, nosotros vamos a ver que tenemos el volumen de la solución y tenemos la masa del soluto. No tenemos el número de mol, no tenemos la molaridad y tampoco el peso molecular. Con esto nosotros no podríamos realizar ningún ejercicio en sí,
Pero sabemos que teniendo la fórmula, el peso molecular podemos sacarlo. Eso ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior y me da 98 gramos mol. Por lo tanto, inmediatamente yo sé que teniendo la masa del soluto y el peso molecular, puedo sacar el número de los moles. Reemplazo los valores y aproximo al segundo decimal. Luego, teniendo el número de moles, entonces puedo resolver la concentración molar, dividiendo el número de mol que me salió anteriormente del cálculo y lo divido en los 0,25 litros. El resultado se expresa con 2 decimales aproximados. En cuanto a la molaridad, se expresa con una M minúscula. Es importante realizar esa diferencia, ya que además de la palabra en sí, la expresión es totalmente distinta en cuanto a su fórmula. Lo que nos da es la cantidad de moles por masa de disolvente. Esa masa de disolvente se mide en kilogramos. Entonces tenemos que la fórmula de molaridad expresa el número de mol de soluto dividido por la masa de disolvente que se debe colocar en kilogramos. Recordar entonces la fórmula del número de mol que ya hemos visto antes. En este caso me piden sacar la molaridad de una solución que contiene 150 gramos de ácido nítrico con aquella fórmula en 1500 gramos de agua. Siempre que aparezca agua mezclado con cualquier otra cosa, nosotros sabemos que ese dato va a corresponder a solvente. Ese dato debe ser pasado a kilogramos, por lo tanto ese 1500 se debe dividir en 1000 y me queda 1,5. Las fórmulas están expresadas, veo que tengo la masa del solvente y la masa del soluto. El peso molecular lo puedo obtener en base a la fórmula, como ya lo hemos hecho anteriormente, me sale 63 gramos partido mol y reemplazo ese valor entonces en la fórmula número 2, opero y aproximo al segundo decimal. Las unidades de medida que corresponden se van y me queda entonces como mol. La molaridad entonces sería ese número de mol que saqué recién dividido en la masa de solvente en kilogramos. La divido esos dos números y aproximo al segundo decimal, teniendo aquel resultado. En cuanto a la fracción molar, se representa mediante una X, va a expresar la relación entre moles de soluto o moles de solvente, también puede ser, en relación a los moles totales de la disolución. En este caso represento la fórmula de la fracción molar del soluto, corresponde a los moles de soluto contenidos en los moles totales. También recordemos utilizar la fórmula de número de mol. Y tenemos lo mismo para el solvente. En cuanto al solvente, su fracción molar va a relacionar la cantidad de moles de solvente en cuanto a los moles totales. Como dato, tener siempre en mente que la fracción molar del soluto con la fracción molar del solvente sumadas deben dar un número entero 1, que representa la totalidad. En este ejercicio me piden calcular la fracción molar de soluto disolvente en una solución que tiene 400 gramos de ácido sulfúrico en 1200 gramos de agua. Por lo tanto, tenemos la masa de soluto y de solvente. Primero debemos sacar el peso molecular de cada uno de ellos. El soluto va a ser el ácido sulfúrico y el agua va a ser el solvente. Luego lo que vamos a hacer es sacar el número de mol de cada uno de ellos. El número de mol de soluto se va a asociar obviamente a la masa del soluto y el peso molecular del soluto. Si yo divido esos dos números me da entonces 4,082. En este caso voy a adicionar entonces un tercer decimal porque el primero es 0, ¿ya? La unidad de medida es mol. En el caso del solvente, entonces divido la masa de solvente en el peso molecular del solvente, que es agua, y me da 66,67 mol. El siguiente paso es sacar los moles totales.
porque en la fracción molar me piden abajito en la fórmula los moles totales, que sería la suma de moles de soluto y moles de solvente, lo cual me da 70,75. En este punto yo puedo aproximar al segundo decimal, no hay problema. La fracción molar del soluto va a ser la relación entre el número de mol de soluto y los moles totales, aproximando entonces con dos decimales. Ojo que aquí también tiene un 0 incluido antes, por lo tanto voy a usar tres decimales en realidad, y el solvente me va a dar con fracción molar la relación entre el número de mol de solvente y el número de mol totales. Y acá es la única excepción que voy a hacer, porque como tengo tres decimales acá arriba, para poder relacionarle que sumen 1 realmente, tengo que tener también entonces tres decimales acá abajo, ¿ya? En algún caso podría aceptar que el primer número que corresponde a la fracción molar del soluto me lo dejen como 0,06 y el segundo me lo dejen como 0,94. Eso también lo podría aceptar, no hay problema. Las partes por millón se simbolizan con un ppm en minúsculas. Nos va a dar la cantidad de soluto que existe como masa en relación con la masa de la disolución total. En este caso la masa del soluto es muy pequeñita en comparación a la masa total de la solución. Es por eso que se multiplica por un factor de millón, es decir, un 10 elevado a 6, o simplemente se multiplica por un millón. En este ejercicio debemos calcular las partes por millón, que tiene una solución de 34 miligramos de ácido sulfúrico en 1200 gramos de agua. Coloco entonces los datos. La masa de soluto está en una unidad de medida que no se puede sumar con los gramos, por lo tanto con esta transformación que tengo acá paso ese dato a gramos, y lo que se debe hacer es dividir esa cantidad por 1000. Teniendo entonces las masas en gramos, puedo sumarlas para tener la masa de la disolución y colocar entonces los datos en mi fórmula de ppm o de partes por millón. Coloco entonces mis datos de masa de soluto, la masa de la disolución o masa total, y simplemente multiplico por un millón. Ajusto a dos decimales aproximados y las unidades de medida se van gramos con gramos, por lo tanto me queda una magnitud adimensional. Con esto entonces terminamos lo que corresponde a concentraciones de las disoluciones.